Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Con varios meses de retraso, el gobierno de Aruba, por medio de su ministro de Finanzas, Juan David Hirosquín, entregó el presupuesto del país equivalente a 1.350 millones de florines, lo que indica que hicieron una reducción de 100 millones de florines. El lunes en la noche, en el momento que el ministro Juan David Hirosquín hizo entrega del presupuesto 2014 en el Parlamento de Aruba, el mandatario expresó que este es un momento muy importante y que comenzó con este proceso al inicio de noviembre del 2013, los primeros días del gabinete Mike Eyman II cuando estaban en el presente. El ministro Juan David Hirosquín siguió diciendo que firmó un acuerdo entre todos los ministerios y también con el líder de la fracción de AFP en el Parlamento, en el cual se comprometían a un manejo financiero, y el primer presupuesto es obviamente un paso importante para cumplir con este manejo. Según el ministro Juan David Hirosquín, el presupuesto 2014 encierra decisiones importantes para asegurar que nuestro país pueda ser sostenible a un largo plazo, para asegurar también que nuestras deudas en una futura generación sean de una forma justa, según lo indicado por el ministro Juan David Hirosquín. Este es el comienzo, indicó el mandatario de Finanzas, dando a conocer en el momento de la entrega el primer presupuesto del gabinete Mike Eyman II y también el primer presupuesto de él como ministro de Finanzas. Es una reducción considerable de gastos y del déficit del país Aruba, del crecimiento de la deuda, pero aún la deuda está creciendo con este presupuesto. Esto quiere decir que nuestra tarea es aún grande y lo que nos viene por delante asegura que lleguemos a una situación en donde la deuda no siga creciendo y nosotros tengamos que pagar más deudas del pasado, indicó el ministro de Finanzas. El ministro Juan David Hirosquín finalizó diciendo la verdad de las decisiones que son en muchas ocasiones difíciles, pero que estas decisiones son necesarias y al final del día, estas beneficiarán a nuestra comunidad y también a nuestras futuras generaciones. El siguiente caso es indignante. Una peruana fue blanco de insultos en su propio país por ciudadanos españoles que se encontraban ebrios. Veamos el siguiente reporte. Esta mujer nunca pensó que sería insultada y agredida por un grupo de españoles en nuestro propio país. Fabiola Huerta salía de su trabajo a las 5 de la madrugada. Ella se dirigió a este restaurante en la calle Comandante Espinar en Miraflores. En el lugar, cuando comía junto a una amiga, fue abordada por 3 sujetos de nacionalidad española que estaban en estado de ebriedad. Uno de ellos comenzó a agredir verbalmente a la joven con frases con connotaciones sexuales y racistas. Incluso le dio un golpe en el brazo. Y el tipo seguía hablando y hablando. Entonces yo me quito la capucha, volteo a decirle, oye, pues no, o sea, está bueno tu vacilón, pero déjanos, ¿no? Y volteo a decirle esto y el tipo se asombra y me dice que nunca había visto una serrana tan fea como yo, que en esta mierda la única serrana fea era yo, ¿no? Entonces yo le digo, a mí me tiene un le digo tu opinión, solamente deja de fastidiarme. Fabiola Huerta, indignada, no recibió el apoyo de los empleados del lugar. Pese a retirarse, no cesaron los insultos. Los empleados del lugar, normalmente yo siempre vengo acá y no se meten porque tienen miedo a perder su trabajo, ¿no? Una persona trabaja de madrugada, no creo que a nadie le guste, lo hace por necesidad, a veces, ¿no? Para no dejar pasar por alto el indignante hecho, la joven buscó al serenazgo, que junto a la policía condujo a los agresores a la comisaría, donde se sentó la denuncia. El ciudadano español fue identificado como Ramón Serrano Moreno. Este, pese a tener visa de turista, tendría una empresa en el país. Lo que más me indignó es el tema de este tipo que se alucina superior y que pues los peruanos somos una basenica, como él lo decía, ¿no? Llena de mierda, y entonces que este tipo venga y actúe de esa manera en nuestro país. La joven ha recibido la solidaridad de sus amigos y su familia, que espera que este sujeto reciba una sanción. En Medellín, Colombia, Andrés Noreña nos tiene la historia de la agresión de varios policías a un hombre que estaba detenido en el municipio de Río Negro. Los agentes aprovecharon de su condición de superiores para golpear en varias oportunidades al retenido. El video muestra a 3 uniformados de la policía que en repetidas ocasiones golpean brutalmente a un detenido. Los presuntos hechos ocurrieron en el comando de la policía de Río Negro, Antioquia. Que se establezca en qué contexto ocurrieron y cuáles son los responsables de esas actuaciones e incluso de esas violaciones hacia los derechos humanos que yo diría, al ver el video a primera vista,
sin contextualizar las cosas, que es una violación muy grave a los derechos humanos. En el video grabado en la noche de ayer domingo, se observa cómo los patrulleros golpean y dan patadas en repetidas ocasiones a un supuesto detenido. Aquí hay una responsabilidad que estamos investigando. Vamos a identificar las personas uniformadas que están en este video, vamos a identificar la veracidad del video y de cuándo es ese video. El hecho fue rechazado por las organizaciones de derechos humanos y por la personería del municipio. Rechazar con toda determinación cualquier acto de violencia, no solo de los miembros de la fuerza pública hacia los ciudadanos, sino de cualquier persona. Es muy lamentable. En lo que va de este 2014, la Personería de Río Negro ha recibido 9 denuncias de abuso de autoridad por parte de policías en contra de los pobladores del municipio. Y otra aerolínea que también cayó en el pago de divisas que está realizando el gobierno venezolano es Aruba Airlines, quien indicaron que después de la difícil situación empezaron las conversaciones con Cadivi y así se pudo lograr llegar a un consenso con el departamento venezolano y de a poco empezar a saldar la deuda que ellos tienen con la compañía aérea local. El director de Aruba Airlines recientemente se refirió al dinero que comenzó a entrar desde Venezuela del departamento de Cadivi. Él explicó que después de que la situación se volviera difícil, empezaron con las conversaciones con Cadivi, que hicieron muchas promesas que no pudieron cumplir porque ellos tenían problemas con la liquidación para diferentes aerolíneas. De parte de las aerolíneas también tenían ciertos problemas con requisitos que no estaban bien y que debían hacerlos de nuevo. Por ejemplo, inscripciones en ciertos departamentos similares a nuestra oficina de impuesto, por ejemplo, número personal, etc. Ono de Swart de Aruba Airlines explicó que 2 meses atrás se realizó el primer pago y para el fin de mes que pasó otro pago también entró. Él indicó que la idea es que ellos puedan cumplir con estos pagos a todas las aerolíneas concernientes una a una y cree que ellos van a poder cumplir con esto. Él explicó que Cadivi quedó eliminado y otro departamento está en su lugar. Por este motivo, con el bolívar devaluado se debieron hacer evaluaciones de la tarifa nueva con cambio al dólar para el bolívar. Estas negociaciones tomaron su tiempo. Habían diferentes otras opciones sobre la mesa, como el cambio de combustible allá, el cual no le convenía a Aruba Airlines porque ellos tenían una detención en Aruba antes que siguieran volando. Ellos estaban volando también para Panamá, pero el mercado de Aruba Airlines trae venezolanos desde este país porque ellos hacen falta de AirLive y en estos momentos con Panamá y en el futuro con Miami. Los venezolanos de Maracaibo y Valencia vienen a Aruba y ellos usan Aruba como puente también, combinando 3 vuelos por semana a Panamá y esto es algo muy positivo. Un duro revés sufrió el sonado proceso contra el señalado hacker Andrés Fernando Sepúlveda, acusado de infiltrar el proceso de paz y los correos de diversas personalidades en Colombia. Una juez anuló los señalamientos contra el detenido y criticó fuertemente la fiscalía y dejó en libertad al polémico pirata informático, quien fue trasladado a su casa bajo fuertes medidas de seguridad. Severas fueron las críticas que hizo la jueza Teresita Barrero a la Fiscalía al considerar que ninguno de los hechos que refirió en la audiencia preliminar tenían relación directa con las pruebas que presentó y en las que se basó para pedir la medida de aseguramiento contra el hacker Andrés Fernando Sepúlveda. Es señal en nuestro concepto de la ambigüedad con la cual fue tratado el tema por la Fiscalía y de la imprecisión de sus análisis en punto a la atribución jurídica de los hechos materia de investigación. Igualmente cuestionó que no se haya informado con precisión qué pasó con Sepúlveda al momento de su captura entre la noche del pasado 5 de mayo y la madrugada del día siguiente. ¿Qué pasó con el capturado en la madrugada en ese lugar, es decir, con Andrés Sepúlveda? ¿Ya había sido retirado del lugar? En caso cierto, ¿a dónde fue trasladado? Por eso consideró como desproporcionada la medida de aseguramiento. Ha vulnerado el ordenamiento jurídico al decretar esta medida de aseguramiento en cuanto a los motivos previamente definidos en la ley a que alude el artículo 28 constitucional no se hayan delimitados en este caso que se adelanta contra Andrés Fernando Sepúlveda Ardila. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema investigará a la juez por supuesto prevaricato, luego de que el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, señalará que actuó contrario a la ley. En Bogotá, Colombia, un presunto ladrón que se iba a meter a una casa se le incrustó una varilla de una reja. El hombre al que le iba a robar fue quien, paradójicamente, le salvó la vida.
El ojo de la noche llegó esta madrugada hasta el barrio Diana Turbay de la localidad Rafael Uribe, donde los bomberos rescataban a un presunto delincuente que quedó atrapado en la reja del antejardín de esta vivienda. Dice el propietario de la casa que el sujeto intentó ingresar al garaje para robar las herramientas del vehículo que se encontraba estacionado en el lugar, pero en su intento se le incrustó una varilla en la pierna. Pues porque se va a saltar por fuera. Entonces a lo mejor calculó mal y se saltó la... Según los socorristas que lo estabilizaron, el presunto ladrón se encontraba en estado de embriaguez. Debido a la gravedad de su herida, fue necesario llamar a los bomberos para que destruyeran la reja. El dueño de la vivienda, que escuchó las voces de auxilio, lo ayudó, pero denunció que este mismo hombre ya le había robado otras partes del carro. Ay, como un mes me ha robado la batería y un poco de herramientas. A lo mejor iba por lo que ha quedado, a lo mejor. El sujeto fue trasladado de urgencia hasta un centro asistencial, donde le practican una cirugía para así extraer la vara metálica. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.